Un saludo a todos aquellos amigos que nos están viendo por internet. Yo soy el pastor Jorge Toro de la Iglesia Cristiana Sion Morada de Dios, trayendo una invitación a ti que me estás viendo para que te quedes con nosotros una hora y puedas escuchar un mensaje de parte de Dios en tu vida, un mensaje que va a restaurar y va a cambiar. Espero que sea de edificación. Dios te bendiga. Entonces vámonos al capítulo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y yo le voy a pedir a Kenneth si me puede colaborar con los textos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, y luego nos vamos al 27. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y luego nos vamos al 27. Amén. Y dice la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced ¿en quién? En Él. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver aquí de la unción? Aquí estaba hablando el apóstol Juan, le estaba hablando ¿a quién? A los creyentes, y les estaba diciendo: vosotros tenéis la ¿qué? La unción del Santo. ¿Quién es el Santo? No es el Santo que yo alumbre en la casa o que alumbraba con una vela. Cuidado, es la unción del Santo de Israel, es la unción de Dios la que está sobre nosotros. Y esto se refiere a los cristianos, les está hablando. Pero ¿qué es exactamente la unción y qué es a lo que se refería? Y vamos a hacer de pronto un recorrido bíblico en el Antiguo Testamento para que vengamos desde dónde se viene utilizando la palabra unción y desde dónde vamos a poder ir entendiendo el significado. Y quiero que vayamos a un primer punto: ¿qué es la unción? Ungir significa aplicar un ungüento o derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Y la palabra unción vemos que se representaba en el Antiguo Testamento en 4 circunstancias o en 4 casos específicos. Y el primer caso en el que se usaba la palabra unción era la unción de objetos sagrados dedicados al culto de Dios. Allí es donde empezamos a ver la palabra unción. Y vámonos al libro de Éxodo capítulo 40, versículo 9. Vamos a hacer un pequeño recorrido y yo le pido que se meta en el cuento para que usted pueda entenderlo, y verá que si se mete en el cuento va a discernir y va a ser ministrado de parte de Dios. Éxodo capítulo 40, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Esto lo estaban usando para apartar aquellos instrumentos que iban a usar en el templo, en el tabernáculo, para glorificar a Dios. Esos instrumentos tenían que ser ungidos con aceite, apartados, y significaba que no se usaban para nada más que no fuera para glorificar a Dios. Un ejemplo: si yo vengo en este momento y si hacemos y vivimos ese ritual del Antiguo Testamento, entonces venimos y derramamos aceite sobre el piano, derramamos aceite sobre la alabanza, derramamos aceite sobre el atril, derramamos aceite sobre el sonido, y declaramos que estos instrumentos son apartados para la honra y la gloria de Dios, para el servicio a Dios en el templo o en el tabernáculo. Amén.
Segundo caso donde vemos la palabra unción y la vemos representada es la unción de los sacerdotes. Había una posición sacerdotal, eran aquellos hombres escogidos para ministrar la presencia de Dios, para ministrar la palabra de Dios en el tabernáculo, en el templo. Y recuerdan que habían sacerdotes y habían sumos sacerdotes que eran los que se presentaban en la expiación de los pecados del pueblo. Era el sumo sacerdote el que se presentaba, pero estos sacerdotes tenían que ser ungidos primeramente de parte de Dios. Dios los escogía y enviaba cierto varón que ya estaba ungido a que ungiera el otro sacerdote, y así el sacerdote empezara a cumplir con su labor. Y el primer sacerdote que es ungido en la palabra de Dios para el oficio santo fue Aarón y su descendencia. Fueron ellos los primeros que recibieron la unción sacerdotal. Y lo vamos al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 21. Éxodo capítulo 29, versículo 21. Y dice la palabra del Señor: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí se estaba derramando el aceite de la unción para un servicio específico al culto de Dios. Estos eran los sacerdotes que llevaban la responsabilidad como tal de toda la parte espiritual del templo y del tabernáculo. Pero mire algo especial, que cuando ungieron a Aarón, esta unción cayó ¿sobre quién? Sobre sus hijos, sobre sus vestiduras, sobre las vestiduras de sus hijos y sobre su generación. Y mire cómo viene pasando algo de especial allí cuando vamos entendiendo que es la unción. O sea que cuando se ungía un sacerdote, esa bendición bajaba ¿a quién? A su generación. Prediquen conmigo y métaseme en el cuento para que ustedes puedan disfrutarse en esta palabra. Esa unción descendía para su generación. Miren lo importante cuando nosotros les hablamos a los sacerdotes de casa. Cuando les decimos: varón, tú necesitas tomar tu posición sacerdotal, porque la unción cae primeramente sobre ti. Y como dice el Salmo cuando habla de la unción que cayó sobre Aarón, que primeramente cayó sobre su cabeza, luego corrió sobre sus barbas, luego sobre sus vestiduras. Esto quería decir el salmista, que la unción no era solamente para Aarón, sino que era para sus hijos y los hijos de sus hijos y para toda su descendencia. O sea que miren lo especial de ser ungido. Pero vamos a conocer un poquito más de la unción. Esto lo estamos hablando en el Antiguo Testamento. Tercer situación o de pronto caso en el que se mencionaba la palabra unción, cuando se iban a ungir los reyes. Estos hombres no eran apartados de parte de Dios, ni eran ungidos para una tarea espiritual, pero sí eran apartados para gobernar el pueblo y gobernarlo con justicia, para que fueran reyes justos delante de los ojos de Dios. Y por eso también utilizaban la palabra unción y también eran ungidos. Y vámonos a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Amén. Y dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Esto fue cuando ungieron el rey Salomón. Y aquí viene
otra vez y juega la palabra unción cuando escogían los reyes. Recuerda cuando fue ungido Saúl, que el mismo pueblo lo escogió como rey, y Dios, como el pueblo fue el que lo escogió, entonces Dios viene y manda ¿a quién? Al profeta Samuel para que ungiera también a Saúl. Recuerdan cuando también David fue ungido a sus 30 años como rey de Israel, donde primero, cuando era un chico joven, Dios había mandado al profeta Samuel a que lo buscase a su casa, a que lo sacase del lugar donde estaba escondido, porque esa unción no era para los que le sacó el padre Isaí, sino que esa unción era específica ¿para quién? Para David. La unción que cayó sobre David en ese momento fue la unción del cielo, la unción espiritual, y lo ungió directamente Dios. Pero después Dios mismo, a través de esa unción, lo pone en una posición ¿de qué? De rey. Lo pone a reinar sobre Israel, y David tiene que ser nuevamente ungido a la edad de sus 30 años. Dice segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3 al 4. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Cuarta circunstancia donde encontramos la palabra unción en el Antiguo Testamento fue la unción de profeta. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Vámonos todos, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Amén. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí le estaba hablando Dios al profeta Elías. Ya Elías había sido ungido anteriormente, y en el momento que Dios le habla al profeta Elías para que fuera a ungir estos 3 varones, porque mire que fueron 3 varones, y al final estaba hablando ¿de quién? De Eliseo, para que lo ungiera como profeta, y Eliseo era el que iba a sucesar, era el que iba a reemplazar ¿a quién? Al profeta Elías. En el momento que Dios le habla al profeta Elías para que fuera a ungir estos varones, el profeta Elías se encontraba metido en una cueva. Y ahorita mi esposo hablaba de la cueva, y mi esposo hablaba de la unción del Santo de Israel. Y yo me quedo pensando cómo el Espíritu se mueve, cómo el Espíritu habla. Cuando el Espíritu de Dios quiere traer una palabra a su iglesia, Él mismo la confirma, y Él mismo hace que esta palabra encaje con todo. Y el profeta Elías estaba allí de miedo porque recibió la amenaza de una mujer. Después de haber matado 450 profetas de Baal, este hombre decide meterse en una cueva cuando Jezabel le manda la amenaza y le dice: así como mataste esos 450 profetas de Baal, así mismo tú vas a morir, así mismo te van a cortar la cabeza. Fue tanto el temor de este hombre que se encontraba cansado y agotado después de una batalla tan tenaz que se metió en una cueva. Y viene Dios y le dice: ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué estaba diciendo mi esposo ahorita? Que Dios nos saca donde quiera que nosotros estemos. Cuando la unción del Santo de Israel está sobre nosotros, Él nos saca. Si nos tiene que sacar, hasta debajo de las piedras. ¿A dónde huirás de mi presencia?, dice el Señor. Si te metieres debajo de las piedras, ahí estaré yo. Si fueres al cielo, ahí estaré yo. Y aún si vas al mismo Seol, ahí estaré yo. Así que no hay lugar donde tú ni yo nos podamos esconder que la unción del Santo de Israel no haga el efecto y te saque de la cueva. ¿Y qué le dijo el Señor? Qué pena contigo, Elías, pero no es tiempo de que te escondan ni te metas en una cueva, porque te tienes que ir a ungir estos 3 varones. Así que ¿para qué te está sirviendo la unción? Como diría mi amigo predicador famoso, ¡yujú! Ahí les dejo para que miren quién es.
la unción de profetas. Pero vamos ahora sí a ver en el Nuevo Testamento qué es la unción. Porque ya entendemos la parte de la unción en el Antiguo Testamento, pero vámonos al Nuevo Testamento a ver qué podemos entender de la unción. Y yo quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 10, versículo 20. Y luego vamos a ir al 27. Isaías, capítulo 10, versículo 20, y luego nos vamos a ir al 27. Amén. Qué bueno que lo busquen. Me encanta cuando suenan esas páginas de esa Biblia. Esto es un paseo bíblico, pero va trayendo entendimiento. Amén. Y dice el versículo 20: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Y dice el versículo 27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Vamos a volverlo a leer. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí estaba hablando el profeta Isaías, estaba trayendo la profecía del Rey Jesús, del Salvador del mundo, del Cristo. Recuerdan que la palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido. Aquí estaba hablando Isaías que iba a venir uno que tenía la unción del Santo de Israel sobre él, y por causa de la unción que él tenía, todo yugo se tenía que podrir a causa de la unción. Cuando Jesús llega, cuando Jesús pisa, cuando el ungido pisa tu casa, todo yugo se tiene que pudrir a causa de la unción, porque cuando Jesús entra no puede haber yugo de espíritus contrarios al Espíritu de Dios que sigan oprimiendo tu vida. Porque la unción, porque el ungido ya entró a tu casa, y ese ungido se llama Jesucristo. Eso era lo que estaba hablando el profeta Isaías. Ahora va a venir uno que es el verdadero ungido, y esta es la verdadera unción del Nuevo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento no vemos esta práctica, ya no vemos que le rociaban aceite a nadie, ya no vemos esto, sino que vemos que la unción es a través de Jesucristo por obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú como creyente abres el corazón y recibes a Jesús como tu Señor y Salvador de vida, el Espíritu Santo entra a morar dentro de ti. Ya no está reposando sobre ti como lo hacía en el Antiguo Testamento cuando ungía a un varón para una tarea específica. Ya está dentro de ti. O sea que si el ungido está dentro de ti, ¿dónde está la unción? Diga, aquí. La unción está dentro de mí. Yo soy el ungido. Cuando nosotros hablamos de ser cristianos, ser cristiano es más que el que sigue a Cristo. Porque si la palabra Cristo significa el ungido, ser cristiano significa que somos ¿qué? Los ungidos. Mire qué belleza. Yo no sé si usted tiene unas palmas para el Señor por esto. Entonces ahora ya entendimos que la unción, ¿sí? Y entendimos que la unción está dentro de nosotros. Ahora vámonos a un segundo punto. ¿Para qué es la unción? Y vámonos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19. Lucas 4, 18 al 19. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Aquí quién estaba hablando? Jesús.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? Por cuanto me ha ¿qué? ¿Ustedes lo están leyendo? Ok, entonces voy a volver a empezar. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. O sea que esto quiere decir que si Él fue ungido para esta tarea, quiere decir que la unción trae libertad, la unción trae sanidad, la unción trae progreso, la unción tiene que traer con ella crecimiento espiritual. Si tú no estás creciendo espiritualmente, entonces vamos a analizar un poquito este pedacito. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pero déjame decirte una cosa, que la unción que estaba sobre Jesús es la misma unción que está sobre ti y la misma unción que está sobre mí. Pero si esta unción es para sanar a los quebrantados de corazón, yo tengo que estar sana. Si yo no estoy sana, ¿cómo yo voy a ayudar a sanar a los quebrantados de corazón? Para traer libertad a los cautivos, yo tengo que ser libre para poder pregonar la libertad a los cautivos. ¿Cómo yo voy a pregonar algo que yo no tengo? ¿Cómo yo voy a estar entre rejas y voy a estar pregonando libertad a los cautivos? Y déjame decirte que es muy triste, pero la misma iglesia de Jesucristo vive entre rejas. Es muy triste que la misma iglesia de Jesucristo no pueda pregonar libertad a los cautivos porque nosotros mismos vivimos entre rejas. Donde la unción ya cayó sobre nosotros, donde la unción ya está dentro de nosotros, y se supone que cuando la unción está, todo yugo se tiene que podrir. Y esta es la hora para que te preguntes: ¿qué yugo no se ha podrido en tu vida? ¿Qué yugo de esclavitud no se ha podrido en tu vida? Dice Gálatas 5:1: estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis más sujetos a yugos de esclavitud. Entonces, la unción es ¿para quién? Para todos. La unción es para todos. La unción la tienes tú y la tengo yo. Pero ¿qué vas a hacer con la tuya? Yo entiendo que la unción que Dios le dio a Jesucristo fue para que Él hiciera esta tarea en la tierra, pero asimismo Él dejó una gran comisión, que esa tarea también me correspondía hacerla a mí. O sea que no era solamente para Él. Es una tarea que yo también tengo que hacer como hija de Dios. Salir a pregonar libertad a los cautivos. Salir a pregonar que hay uno que sana a los quebrantados de corazón. Salir a predicar que hay uno que cambia tu lamento en danza. Que cuando tú estás llorando, viene uno y dice su palabra que enjugará tus lágrimas, te levanta, te saca del pozo cenagoso donde estés y te pone a resplandecer. Esa es la unción. Esa es la unción. Si la unción está sobre mí, yo ya tengo que resplandecer. Yo tengo que brillar, porque la unción es la misma luz de Cristo en mí. La unción es el mismo Espíritu Santo en mí. Y se supone que si yo tengo el Espíritu de Dios activado y avivado en mí, yo tengo que brillar. Me perdona la tomadera de agua. Amén. Punto 3. Miren esto. Mi hermano una vez me decía, un hermano de la iglesia me decía: pastora, una prédica que el Señor me permitió traer un miércoles. Y me decía: pastora, esa prédica tiene que tener segunda parte. Y era la prédica de derribando las artimañas de Satanás. Esta es la segunda parte. Porque usted quiere derribar a Satanás. Satanás se derriba con la unción. Cuando hay un ungido, Satanás no puede resistir.
Cuando usted tiene la unción del Santo de Israel, que usted y yo la tenemos, porque se sobreentiende que ya recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador de vida, déjeme decirle que Satanás no puede resistir esa unción. Es la única manera cuando tú eres tentado y tú puedes derribar las tentaciones de Satanás. Jesús primeramente fue ungido con el Espíritu Santo y después fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí fue tentado por Satanás. O sea que el Espíritu mismo te lleva a desiertos para que tú mires qué es lo que vas a hacer con tu unción. Estás en un desierto y entonces, ¿qué es lo que hay dentro de ti? Cuando Satanás viene y te tira las tentaciones, entonces ¿con qué lo vas a derribar? ¿Gritándole? Los demonios no se van porque usted le grite duro. Los demonios no salen porque usted se pare y le diga, usted tiene que salir. Los demonios se van cuando la unción de Jesucristo es la que sale por su boca y los demonios tienen que salir huyendo. Cuando a usted Satanás le pone la tentación y usted se puede parar y le puede decir a Satanás, Satanás, hoy te reprendo en el nombre de Jesús, porque tú no me vas a hacer caer. El que está dentro de mí es mucho más grande que el que está en el mundo, y tú a mí no me vas a hacer caer, tú a mí no me vas a hacer fornicar, tú a mí no me vas a hacer caer en adulterio. Porque el que está dentro de mí es más fuerte que el que está en el mundo. Entiéndalo, familia. Si la unción está dentro de usted, a usted Satanás no lo tiene por qué sabotear. A usted Satanás no lo tiene por qué zarandear, como pedía la cabeza de Pedro para zarandearlo. Jesús mismo le decía, Pedrito, están pidiendo tu cabeza para zarandearte, pero ¿sabes qué? Yo oro que tu fe crezca. Porque si tu fe crece, la unción del Espíritu Santo va a crecer, porque ya el Espíritu Santo está dentro de ti. Pero todo depende de tu relación con Dios, si el Espíritu Santo está avivado o está contristado. Y cuando está contristado, entonces ahí es donde tú vienes y dices, el pastor hoy no estaba ungido, no recibí nada, perdóneme. Pero déjeme decirle que quizás es usted el que se le está pagando la unción. Y como se le está pagando la unción, usted no sabe discernir cuando el Espíritu le está trayendo una palabra poderosa a su vida, porque la unción se le está pagando. Cuando la unción está avivada, yo simplemente le digo que el Cristo que vive está dentro de usted, y usted se va a parar y va a decir, amén, mía es, mía es. Porque usted está avivado dentro de usted. Cuando yo a usted le puedo decir que hay uno que es más grande que su aflicción, usted me va a decir, pastor, amén, en el nombre de Jesús. La aflicción no va a acabar conmigo, porque hay uno más grande que esa aflicción. Pero cuando su espíritu está contristado, la aflicción es mucho más grande que el que está dentro de usted. Y eso es algo que no concuerda, porque no puede haber uno más grande que Él, porque Él es el grande, Él es el vencedor, Él es el que no ha perdido una sola batalla, porque Él es el victorioso, y no hay batalla que se le presente a Él que Él pierda. O si usted conoce una, dígamela, porque yo no la he podido conocer. Lo que yo peleo bajo la voluntad de Dios son batallas victoriosas en Cristo Jesús. Y déjeme decirte, la muerte es una victoria. Entonces usted puede decir, yo estaba orando y sin embargo mi familiar murió. Pero déjeme decirle que la muerte es una victoria. Y cuando su unción está avivada, usted entiende la victoria que acabó de suceder, que hubo uno que se fue primero que usted a morar donde usted va a llegar algún día, pero que no ha llegado su tiempo. Y cuando usted puede entender eso, ¿sabe qué hay? Gozo. Y el gozo no es felicidad. Cuando la unción está avivada, hay gozo. Y el gozo no es felicidad. La felicidad es momentánea, y la felicidad depende de algo. El gozo es mi fortaleza, dice la palabra del Señor, porque el gozo viene de Dios. El gozo no viene del mundo. Y hay una canción que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar.
Y ahí sí vemos cristianos carilargos. Y entonces usted se para ahí. Y entonces, ¿qué pasó? Y estiran más churumbela que... El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Eso es lo que yo canto cada que mi esposo me saca la rabia. Y déjeme decirle que tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque si no, las circunstancias de la vida lo acaban a usted en un momentico. Si el gozo del Señor no es su fortaleza, usted está perdido, mi hermano. Está perdido, porque es lo único que lo puede sostener, el gozo del Señor. ¿Cuántos no estamos pasando situaciones duras? Yo sé que habemos muchos, podríamos decir toda la iglesia, de diferentes maneras, de diferentes razones, pero la unción te quita el espíritu de doble ánimo. La unción no te permite ser un hombre de doble ánimo que va como las olas del mar de un lugar al otro. La unción no te permite quedarte en casa cuando tú tienes que venir a adorar al Rey porque estás aburrido y tienes una situación. La unción te para, la unción te levanta, la unción te dice: es hora de alabar, es hora de adorar, es hora de bendecir al Rey. Esa es la unción del Santo de Israel sobre nosotros. Cuando tú puedes perseverar en medio de las circunstancias, cuando tú puedes caminar hacia adelante en medio de las aflicciones, como decía mi esposo la semana pasada, cuando tú no miras hacia atrás. Y déjeme decirte, cuando cogieron a Jesucristo y cuando lo apresaron, todos sus discípulos se espumaron. Se espumaron. ¿Qué pasó? Se espumaron. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando la unción cayó sobre ellos, que esos varones se levantaron con todo el poder y con toda la autoridad, primeramente permitiéndole que la unción transformara su propia vida para así ir e impartirla a otra parte. Pero primeramente la unción lo tiene que transformar a usted. Usted no puede pretender transformar a nadie. Usted no puede pretender que su esposo sea transformado si usted misma no ha sido transformada. Usted no puede pretender que la unción tiene que estar en su casa si usted mismo la tiene apagada. Es imposible. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Era necesario que le pusieran aceite a sus lámparas. 5 de ellas fueron diligentes y le pusieron aceite a las lámparas. Y las otras 5 eran detrás de las 5. Me da aceite, me da aceite. Llegó la hora, viene el novio, me da aceite, me da aceite. Vámonos al último punto. La unción ni se compra ni se vende. Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 8. Versículo del 18 al 23. La unción no se compra ni se vende. Amén. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues. Se le salió el paisa a Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué rico usted anhelar la unción del otro. Qué rico este varón tan fácil venir a decirle: ¿cuánto tengo que pagar por lo que ustedes tienen? Wow, imponen las manos, se sanan los enfermos, imponen manos, salen demonios. ¿Qué es esto tan poderoso? Dígame cuánto yo tengo que pagar. La unción no se compra con dinero. La unción tiene un precio. Sí tiene un precio, pero no es el dinero. Y una vez recuerdo mucho un evangelista famoso que fue a predicar a un lugar donde habían multitudes, y vino uno y le dijo: pastor, venga,
Yo le pido que ore ahorita por mí, imponga sus manos sobre mí y le pida al Señor que me dé la unción que usted tiene. Y él le dijo, sí, ¿usted quiere la unción que yo tengo? Venga pues. Y le puso la mano y le dijo, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que este varón renuncie a su propia vida, que este varón renuncie a su carne como me ha tocado renunciar a mí. Yo te pido que este varón se queme las pestañas estudiando tu palabra como yo me la he quemado durante todos estos años. Yo te pido que a este varón se le pelen las rodillas como se me han pelado a mí de estar en oración buscando tu rostro, y así él pueda tener tu unción así como tú me la has dado a mí. ¿Cree que es tan fácil? Venga, yo impongo manos sobre usted para que usted tenga la unción. No, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio por tenerla. Y sí, la salvación es gratis. Sí, para usted. Porque para Jesucristo no fue gratis. ¿Le parece poquito el precio que Jesucristo pagó por su salvación y por la mía? Fue precio de sangre. Entonces es gratis para usted y para mí, pero no para él. Pero mantener la unción tiene un precio. Eso cuesta. Tú tienes que renunciar todos los días, como decía el apóstol Pablo. Señor, ahora yo todas estas cosas las doy por basura a cambio del conocimiento de Dios, porque entiendo que lo que tenía de nada me servía. Y era un hombre que tenía poder, tenía posición, era un hombre que era docto en las escrituras. ¿Y de qué le sirvió? Y dígame, ¿de qué le sirvió? La unción no es el que se para a predicar con denuedo y le abre en boca a 5,000 personas. Déjeme decirle que esa no es la unción, porque también hay personas que tienen denuedo y tienen talentos dados por Dios. Hay personas que tienen mucha fluidez para hablar y otras no la tienen, pero déjeme decirle que esa no es la unción. La unción es usted predicar del fondo de su alma y mantenerse a los pies de Cristo, aún en medio de las situaciones y en medio de las adversidades. No es como se le escucha una prédica de bonito. Oh, este tiene más unción. Déjeme decirle que reprendo al diablo en el nombre de Jesús, porque mientras usted está mirando la unción que tiene o no tienen los otros pastores, preocúpese por la suya. ¿Qué está pasando con la unción suya? Si yo me pongo a predicar, ¿quién tiene más unción? Si este de Miami, si este de Guatemala. Me preocupo qué estoy haciendo con la unción que el Señor me dio a mí. Y déjeme decirle que me va a ir mucho mejor, porque a mí no me importa lo que otro esté haciendo con su unción. Eso es problema de él con Dios. Si Dios se la dio y la quiere vender con un trapito para que usted se lo lleve para su casa y se lo pase a los enfermos, y usted cree que el trapito lo va a sanar. Sí, los apóstoles cogían la ropa. Yo no digo que no, pero los apóstoles no le cobraban a nadie. La unción no se compra ni se vende. La unción es del cielo. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Mira, le voy a decir algo, iglesia. Todo el mundo le pide a Dios el respaldo. Yo le pido al Señor su respaldo, pero yo prefiero ser aprobada que respaldada. Él a mí me puede respaldar, y yo le voy a decir algo, y esto es triste, pero los dones son irrevocables. Y usted puede ver un pastor en pecado y ministrando una palabra poderosa y la gente se cae al piso. Usted puede ver un varón vendiendo la unción con trapitos, tarritos, lo que sea, ir a un lugar y coger el saco y hacer así, y se cayeron todos. Yo prefiero ser aprobada que respaldada. Como ministros, como hijos de Dios, no busquemos siempre el respaldo, porque le voy a decir una cosa: Dios respalda por amor a su iglesia, no por amor al predicador. Cuando Dios respalda con una palabra, ¿sabe por qué respalda? Porque ama a su iglesia, porque quiere que su iglesia reciba poder del cielo. Y si usa un burro
¿O no usó al burro de Balaam para que le hablara a él? ¿Por qué no me puede usar a mí? Para que usted se lleve esta palabra para su casa. Si a sí mismo que usa un burro me puede usar a mí, entonces no piense que porque un predicador se para, y no piense que porque la olada. No. ¿Sabe cuál es la unción del predicador? Que se mantenga en rectitud con el Señor. Que ese predicador le pueda decir: Señor, yo te quiero agradar. Señor, yo quiero llegar a tu corazón. Yo no quiero solamente tu respaldo. Yo necesito tu aprobación. Y yo quiero que nos vayamos a 2 de Timoteo 2:15. Amén. 2 de Timoteo 2:15. Y luego nos vamos a ir a Mateo 22 al 23. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué rico yo poderme parar, hablar del evangelio, pero qué rico yo decirle: Señor, el día que yo parta contigo, yo necesito ser aprobada delante de ti. Yo no necesito simplemente tu respaldo, yo necesito tu aprobación. Y vámonos a Mateo 7, versículo 22 al 23. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los dones son irrevocables. Usted puede echar fuera demonios, usted puede hacer infinidad de cosas con la unción y con los dones que Dios le dio a usted. Pero al final, si usted no es aprobado delante de usted, esto es lo que va a pasar con su vida. Y yo sabe qué es lo que quiero en esta mañana: que el Señor le hable como me habló a mí. ¿Qué está haciendo con su unción? Porque a mí me lo dijo: Betty, ¿qué estás haciendo con la unción que yo te di? ¿La estás guardando? ¿La estás cuidando? ¿Te estás sometiendo a mí y estás triturando tu carne como la tienes que triturar para que esa unción todos los días se avive más? ¿O crees que haciendo las obras de la carne se va a avivar? ¿O crees que con tu rebeldía y tu carácter el Espíritu Santo se va a avivar? Pues déjame decirte que no hay nada que lo contriste más que un corazón soberbio, y un corazón lleno de orgullo, y un corazón lleno de altivez. Y yo no quiero ser respaldada, yo quiero ser aprobada delante del Rey. Yo no sé si usted quiere lo que yo quiero, pero yo quiero ser aprobada delante del Rey. Yo quiero que Él me mire, y me mire con agrado, y me pueda decir: hija, lo hiciste bien en la tierra. Hija, te diste golpes en la carne cuando te los tenías que dar. Hija, te sacrificaste cuando te tenías que sacrificar. ¿Para qué? Pasar adelante, para que oren y oren y oren por nosotros, impongan manos sobre nosotros, caemos al piso. ¿Y qué vas a hacer con lo que recibiste? ¿Sales de aquí para afuera y eres el mismo? No tiene sentido. Haz de cuenta que entonces la unción está cayendo sobre un vaso roto que se está desperdiciando, donde lo que el Señor quiere es que nosotros seamos odres nuevos para que ese vino se pueda fermentar y pueda hacer el efecto que Él necesita que haga. La unción trae crecimiento espiritual, la unción fortalece aún en medio de tu debilidad. Y mira, te voy a decir algo. Quiero que te vayas conmigo al Salmo 46. Y aquí vemos cómo se habla de la unción, pero pidiendo que rectitud. ¿Lo tenemos? Salmo 46, versículo 7.
Y dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio, el Dios de Jacob. Sigue, hijito. Salmo 46:7. ¿Ese era el que pasó? Ok, entonces lo puse diferente, lo puse mal aquí. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Dios unge los corazones que se disponen para Él. Acuérdense en que no se trata de que el que caiga en pecado sea desechado, porque entonces Dios hubiera desechado a David. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando David tocaba el arpa, ¿sabe qué pasaba? ¿40 y qué? Hijo, ¿40 y qué? ¿No? ¿Lo encontró? ¿Sabe qué pasaba cuando David tocaba el arpa? Los demonios y los espíritus inmundos que habían en Saúl tenían que salir. Y el mismo Saúl, que era el que perseguía a David, también lo perseguía por su unción. ¿Sabe por qué lo perseguía? Porque él sentía paz cuando este varón tocaba el arpa y los espíritus contrarios salían huyendo de él. Así que si tienes una persecución y sientes a alguien detrás de ti, entiende por qué te están persiguiendo. Te están persiguiendo porque la unción del Santo de Israel está dentro de ti. O si no, nadie te estaría persiguiendo. Cuando tú no tienes nada, ni te miran. Ni te miran. Cuando te critican mucho, algo está pasando contigo. Y mire que esto es una bendición.